Bienvenidos a Estudio con Podcasts. ¿Están listos para otra inmersión profunda? Hoy vamos a explorar un artículo clave, el artículo 3, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Ah, sí, el artículo 3. Un Claro. artículo fundamental. Puede parecer un poco técnico al principio, pero créanme, es súper importante. Totalmente. Define quién tiene la capacidad de interactuar con las administraciones públicas en España. Exacto. Algo crucial si, por ejemplo, necesitas hacer algún trámite, solicitar algún servicio o incluso defender tus derechos. Sin duda. Imagina, por ejemplo, que necesitas obtener una licencia o presentar una queja o solicitar una beca. Claro. Sin entender este artículo, podrías encontrarte con obstáculos inesperados, Y nadie quiere eso. ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si lo desglosamos punto por punto para que quede bien clarito? Me parece perfecto. Empecemos por leer el propio artículo 3. Venga, dale. Dice así. A los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas. Vale, ese es el título. Suena importante, ¿eh? Suena a que sí. ¿Y qué dice exactamente cada punto? Con el punto A establece lo siguiente. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. A ver. A ver. Personas físicas o jurídicas. Esto me suena a lenguaje legal, ¿no? Podrías traducirlo a un lenguaje más, digamos, cotidiano. Claro que sí. Básicamente se refiere a cualquier individuo, como tú o como yo, o a una empresa u organización que esté legalmente constituida. O sea que si eres mayor de edad, Exacto. es una empresa que esté debidamente registrada y ya puedes interactuar con la administración sin problema. Así es. Entiendo. Y Es como tener el carnet de conducir para moverte por el mundo administrativo, ¿no? una buena analogía. Pero ¿qué pasa si eres menor de edad? No puedes hacer nada. Bueno, ahí es donde entra el punto B. A ver, a ver. El punto B dice, los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Vaya párrafo tan largo. Es un poco denso, sí. Me parece que aquí hay matices importantes, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Significa esto que los menores de edad sí pueden actuar en ciertos casos, incluso sin sus padres? Exactamente. La ley reconoce que los menores también tienen derechos e intereses que necesitan proteger. Claro, claro. Piensa, por ejemplo, en un adolescente que quiere matricularse en un instituto o acceder a servicios médicos. Ah, claro. Tiene sentido que la ley les permita actuar en esos casos. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa con esa excepción que menciona el punto B? Sí. Los menores incapacitados. Buena pregunta. Se refiere a situaciones en las que un juez ha determinado que un menor, debido a alguna circunstancia particular, no tiene la capacidad para tomar ciertas decisiones. Ya veo. En esos casos, la patria potestad, la tutela o la curatela asume la responsabilidad de actuar en su nombre. Es una forma de proteger a los menores que necesitan un apoyo adicional, ¿no? Exactamente. Interesante, interesante. Y ahora, ¿qué nos dice el punto qué? El punto sí, amplía aún más la capacidad de obrar, incluyendo a entidades que no son individuos ni empresas en el sentido tradicional. Dice así. Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Grupos de afectados, entidades sin personalidad jurídica. Esto ya suena un poco abstracto, ¿eh? Un poco sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos más concretos? Claro que sí. Imagina, por ejemplo, una comunidad de vecinos que se une para reclamar al ayuntamiento mejoras en su barrio. Wow. Un grupo de personas que se organiza para proteger un edificio histórico. Estos grupos, aunque no sean empresas legalmente constituidas, pueden tener intereses legítimos que defender ante la administración. Es como si la ley reconociera que el poder colectivo también tiene voz, ¿no? En cierto modo, sí. Me gusta eso, me gusta eso. ¿Y qué pasa con los patrimonios independientes o autónomos? Un edificio puede tener derechos. No exactamente, pero un fondo patrimonial dedicado, por ejemplo, a la conservación de un monumento, sí puede tener capacidad de obrar para gestionar sus recursos y cumplir sus objetivos. O sea que no es que el edificio tenga derechos, No. sino que hay una entidad que se encarga de gestionarlo. Exactamente. Fascinante. Me está dando una nueva perspectiva sobre cómo funciona la ley. El derecho administrativo no se limita solo a individuos o empresas. Reconoce la complejidad de la sociedad y busca que todos, incluso entidades menos convencionales, tengan la posibilidad de participar y defender sus intereses. Ya veo. Realmente este punto, skill,
Me ha abierto los ojos. Me alegro. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto en la práctica? ¿Cómo se traduce en la vida real? Pues, por ejemplo, si esa comunidad de vecinos quiere presentar una queja formal al ayuntamiento por el mal estado de las calles, el punto C, les da la posibilidad de hacerlo. Claro, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Requisitos? ¿De qué se trata? Bueno, la ley exige que estos grupos tengan una mínima organización interna, ¿Ya? con algún tipo de estatuto o reglamento que defina su funcionamiento y quiénes pueden representarlos legalmente. Claro, no puede ser que cualquier vecino diga que habla en nombre de toda la comunidad. Exactamente. Se necesita un mínimo de formalidad para evitar confusiones y garantizar que las decisiones del grupo sean válidas. Entiendo. Es como si la ley pusiera un poco de orden en el caos, ¿no? Precisamente. El derecho administrativo busca un equilibrio entre la flexibilidad para reconocer la diversidad de actores sociales Ajá. y la necesidad de establecer reglas claras para que el sistema funcione de manera justa y eficiente. Es un tema apasionante. Creo que ya hemos cubierto bastante por hoy, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una pausa y continuamos en el próximo episodio con más detalles sobre la capacidad de obrar? Me parece perfecto. No se vaya. Volveremos en breve para seguir explorando este fascinante mundo del derecho administrativo. Bueno, retomando nuestra inmersión en el artículo 3, creo que sería interesante profundizar en cómo se aplica la capacidad de obrar en casos concretos. Sí, me parece una idea genial. Hasta ahora hemos hablado bastante de conceptos generales, ¿no? Sí, Pero me encantaría ver cómo funcionan en la práctica. Claro. ¿Tienes algún ejemplo en mente? Claro que sí. Imaginemos, por ejemplo, un escenario. Una persona mayor que necesita solicitar una ayuda a la dependencia, pero que tiene la movilidad limitada. Ajá. ¿Qué opciones tiene? En ese caso, supongo que podría pedir a un familiar, a un amigo, que realice el trámite en su nombre. Claro. Pero, ¿cómo se asegura la administración de que esa persona realmente está autorizada para actuar en nombre del beneficiario? ahí es donde entra el concepto de representación legal, que ya mencionamos brevemente antes. Ajá. La ley establece diferentes mecanismos para acreditar la representación. Por ejemplo, un poder notarial o la inscripción en un registro electrónico de apoderamiento. No, o sea, que no basta con que un amigo diga, yo lo represento. No. Necesito un documento que lo demuestre. Exactamente. Es una forma de proteger tanto al representado como a la administración, Claro. evitando fraudes o abusos. Tiene mucho sentido. Y hablando de representación, ¿qué ocurre en el caso de esos grupos o entidades sin personalidad jurídica que mencionamos antes? Sí. ¿Cómo se determina quién puede actuar en su nombre? Bueno, la ley suele exigir que estas entidades tengan algún tipo de organización interna, Ya. con estatutos o normas que definan quiénes pueden representarlos legalmente. Ajá. Por ejemplo, una asociación de vecinos debería tener un presidente o un representante legal que esté designado para actuar en nombre de todos. Claro, es lógico. No puede ser que cualquier vecino se presente en el ayuntamiento diciendo que habla en nombre de toda la comunidad. Exactamente. Se necesita un mínimo de formalidad para garantizar que la representación sea legítima y que las decisiones tomadas vinculen a todo el grupo. Me pregunto si esta flexibilidad del artículo 3, ¿no? Al permitir que grupos no tradicionales interactúen con la administración. Sí. Si esto ha generado algún tipo de controversia o debate. Sin duda es un tema que ha suscitado debate. Algunos argumentan que podría generar inseguridad jurídica o dificultar la identificación de los responsables en caso de conflicto. Claro. Por ejemplo, imaginemos una asociación vecinal que toma una decisión que perjudica a un vecino en particular. Ajá. ¿A quién se le exige la responsabilidad en ese caso? Es una pregunta interesante. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, la jurisprudencia ha ido estableciendo criterios para determinar la responsabilidad en estos casos. Ya. Se suele tener en cuenta la naturaleza de la entidad, la forma en que se tomó la decisión, el grado de participación de cada miembro. Entiendo. Es un terreno complejo, ¿no? Que requiere un análisis caso por caso. Por supuesto. Pero más allá de las controversias, ¿cuáles dirías que son los beneficios de esta flexibilidad que ofrece el artículo 3? Bueno, los defensores de esta flexibilidad argumentan que permite una mayor participación ciudadana y facilita la defensa de intereses colectivos. Ah. Gracias a ella, un grupo de vecinos se puede organizar para mejorar su barrio, o un fondo patrimonial puede proteger un bien de interés cultural sin necesidad de constituirse como una empresa o una asociación formal. Es decir, que democratice el acceso a la administración. En cierto modo, sí. Permite que más voces sean escuchadas. Exactamente.
El artículo 3 reconoce que la realidad social es compleja y que la capacidad de obrar no debe limitarse a individuos o empresas tradicionales. Abre la puerta a que una variedad de actores sociales puedan participar en la toma de decisiones que les afectan. Me parece un avance muy positivo. Y hablando de avances, ¿crees que el artículo 3 ha logrado adaptarse a los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años? Esa es una pregunta clave. Si bien el artículo 3 es bastante flexible, la realidad es que la sociedad evoluciona constantemente. Claro. Pensemos, por ejemplo, en el auge de las comunidades online, en los grupos de consumidores que se organizan a través de Internet, Sí, tienen cabida en el marco legal actual. es verdad, hoy en día la gente se organiza de formas muy diferentes a como lo hacía hace unas décadas. Totalmente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un grupo de activistas online quiere presentar una queja colectiva ante la administración? Sí. ¿Tendrían la capacidad de obrar para hacerlo? Ese es un debate que está abierto en la actualidad. Algunos juristas consideran que el artículo 3, tal como está redactado, es suficientemente amplio para abarcar estas nuevas formas de organización, siempre y cuando cumplan con los requisitos de representatividad y organización interna. Otros, sin embargo, creen que sería necesaria una reforma legal para adaptar el concepto de capacidad de obrar a la era digital. Es un tema fascinante. Imagino que la jurisprudencia irá marcando el camino en los próximos años. Segura. Pero volviendo al artículo 3 en sí, ¿hay algo más que debamos destacar antes de concluir nuestro análisis? Sí, creo que es importante mencionar que la capacidad de obrar, aunque fundamental, no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de interactuar con la administración. Claro. También es crucial conocer los procedimientos, los plazos, los requisitos específicos para cada trámite. Claro, de nada sirve tener la capacidad de obrar si no sabemos cómo utilizarla correctamente. Exactamente. ¿Qué recomendaciones darías a nuestros oyentes para navegar por el mundo administrativo de forma, digamos, efectiva? En primer lugar, les diría que se informen bien sobre sus derechos y obligaciones. La administración tiene la obligación de facilitar información clara y accesible sobre los trámites y servicios que ofrece. De acuerdo. En segundo lugar, les recomendaría que busquen asesoramiento legal si tienen dudas o se enfrentan a una situación compleja. Un abogado especializado en derecho administrativo puede guiarles y defender sus intereses de forma efectiva. Me parecen consejos muy valiosos. A veces, el mundo administrativo puede parecer un laberinto, pero con la información y el apoyo adecuados podemos movernos por él con seguridad. Exactamente. Y recordemos que la capacidad de obrar es una herramienta fundamental para ejercer nuestros derechos y participar en la toma de decisiones que nos afectan. Sin duda, ha sido una conversación muy esclarecedora. Hemos aprendido mucho sobre el artículo 3 y su impacto en la vida real. ¿Qué te parece si hacemos una pausa aquí y retomamos en el próximo episodio con algunas reflexiones finales sobre la capacidad de obrar y su futuro? Me parece perfecto. No se pierdan la tercera parte de nuestra inmersión en el artículo 3. Volveremos en breve con más análisis y reflexiones. De vuelta en Estudio con Podcasts. Hemos estado explorando este artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que, define quién puede interactuar con la administración pública española. Sí. Y la verdad es que, hemos destapado un montón de ideas interesantes. Totalmente. Desde la capacidad de obrar de los menores de edad hasta el reconocimiento de grupos y entidades no tradicionales, este artículo refleja una voluntad de hacer el sistema más inclusivo y participativo. Totalmente de acuerdo. Pero también hemos visto que esta flexibilidad, plantea algunos desafíos, ¿no? Claro. Como la necesidad de garantizar una representación legítima o de limitar la responsabilidad de estos grupos. Cierto. Y es precisamente en esos puntos donde la jurisprudencia juega un papel crucial, interpretando la ley y estableciendo criterios para resolver los casos concretos que se van presentando. Ya. Eso me lleva a una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Crees que el artículo 3, tal como está redactado actualmente, es suficiente para afrontar los retos del futuro? El mundo cambia a un ritmo, vertiginoso. Nuevas formas de organización social, nuevas tecnologías que surgen constantemente. Es una pregunta muy pertinente. Si bien el artículo 3 es bastante flexible y ha demostrado su capacidad de adaptación a lo largo del tiempo, es posible que en un futuro no muy lejano se plantee la necesidad de, revisarlo o incluso modificarlo para reflejar las nuevas realidades. Claro. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de situaciones que podrían requerir, una actualización del artículo 3? Claro. Pensemos, por ejemplo, en la inteligencia artificial y su creciente presencia en la toma de decisiones. ¿Podría un sistema de IA tener capacidad de obrar ante la administración? ¿Quién sería responsable de sus actos? Son preguntas que todavía no tienen respuesta, pero que sin duda generarán debate en los próximos años. Es fascinante.
Parece que el derecho administrativo tiene que correr para mantenerse al día con la tecnología. Sin duda. ¿Y qué hay de las comunidades online, las plataformas digitales? ¿Crees que el artículo 3 las contempla adecuadamente? Ese es otro punto clave. El auge de las redes sociales, las plataformas digitales, ha transformado la forma en que nos relacionamos, en que nos organizamos. Grupos de activistas, comunidades de vecinos, asociaciones de consumidores. Muchas de estas entidades existen únicamente en el mundo virtual. Claro. ¿Y eso plantea algún problema desde el punto de vista del derecho administrativo? Podría plantearlo. La ley actual exige un mínimo de organización interna y representatividad para otorgar capacidad de obrar a un grupo. Pero, ¿cómo se traduce eso en el mundo digital? ¿Basta con tener un grupo de Facebook, un canal de Telegram para ser considerado una entidad con capacidad de obrar ante la administración? Es una pregunta compleja, que no tiene una respuesta fácil. Imagino que la jurisprudencia tendrá que ir marcando el camino, ¿no? Caso por caso. Exacto. Es probable que veamos en los próximos años una serie de sentencias que establezcan criterios para determinar cuándo una comunidad online puede ser considerada una entidad con capacidad de obrar. Y es posible que, a raíz de estas sentencias, se plantee la necesidad de modificar el artículo 3 para adaptarlo a la era digital. Sin duda, un tema apasionante que, seguiremos con atención. Y para nuestros oyentes que se han quedado con ganas de más, les recordamos que más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Hasta la próxima.